Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, mi. Sí, le Sí, escucho. perfecto, espérame. Buenos días, profa. Hola, hola. Denme un segundito, espérame. A ver, ¿dónde nos quedamos? A ver, si mal no recuerdo, nuestra sesión pasada, bueno, nuestra sesión del día miércoles, empezamos a hablar un poquito acerca de las relaciones que había entre ciertas ramas de estudio con el derecho ambiental o con el medio ambiente. Hablamos un poquito acerca de la relación que había entre la economía y el medio ambiente, fue en la que más profundizamos. Y ahorita vamos a hablar acerca de la relación que puede existir entre el comercio y el medio ambiente. Solamente dimos la parte de introducción y ahí nos quedamos. A ver, déjenme, les voy a proyectar de una vez para ya no estar saliendo. Espérenme. Ahí está, miren. Creo que ya les aparece. A ver si aquí ya. Ahí está. Bueno, empezamos a platicar, junto dimos la introducción acerca de la Organización Mundial del Comercio. Decíamos que la Organización Mundial del Comercio se había creado en el año 95 y que era un parteaguas, precisamente con toda la gama de interacciones que había con el comercio multilateral. ¿Por qué? Porque precisamente ya se hablaba, de nuevas vías y de nuevas maneras a través de las cuales el comercio iba a interactuar no solamente bajo una cuestión económica, no solamente por el intercambio de productos o de bienes, sino claramente cómo iba a interactuar con el medio ambiente. ¿Para qué? Pues obviamente para tomar, digamos que riendas acerca de políticas claramente comerciales, pero que a su vez pues vayan de la mano con la cuestión ambiental. De ahí, precisamente de estas pláticas, de estas reuniones, se estructura comenzar a hablar de algo que hasta la fecha sigue siendo uno de los elementos más reconocidos dentro del derecho ambiental. Y se empieza a hablar de algo que se llama desarrollo sostenible, ¿sí? ¿A qué se refiere la cuestión de derecho, perdón, de desarrollo sostenible? El acuerdo que marca o al cual llegan precisamente en la Organización Mundial del Comercio es que hablan que va a haber un desarrollo sostenible y también va a haber o van a buscar la preservación del medio ambiente. Y esto no solamente llegaron a palabras, sino que lo hicieron precisamente que se encontrara escrito en un acuerdo que lo establece la Organización Mundial del Comercio. Y básicamente, ¿qué es lo que nos dice este acuerdo de Marrakech? Porque así se le queda el nombre. Bueno, pues el acuerdo nos dice que el comercio debe y tiene que elevar los niveles de vida, ¿sí? ¿Esto para qué? Pues obviamente para qué elevar los niveles de vida. No solamente eso, sino para poder tener una utilización necesaria de los recursos mundiales de conformidad con el desarrollo sostenible, buscando preservar el medio ambiente y claramente pues incrementar todos estos instrumentos o herramientas que pudieran auxiliar a hacerlo. Esto siempre y cuando pues tuviera que ver con o fuera equivalente a las necesidades y a los intereses, según los niveles de desarrollo económico de cada país. Ya la importancia con este acuerdo de la Organización Mundial del Comercio nos da cuenta y nos da como la base para poder comprender que no solamente bastaba con una preservación o con una protección, sino que tenía que cuidarse no solamente de manera momentánea, sino que se tenía que preservar. ¿Para qué? Pues para evitar una cuestión a futuro, ¿sí? Bueno. En esta parte tenemos un preámbulo, porque así tal cual, bueno, obviamente no vamos a ver todo el acuerdo, pues es un acuerdo bastante largo, pero pues solamente ciertas partes. En el caso de este preámbulo, nos hablan que aquellas personas, aquellos estados miembros que firmaron el acuerdo, sabían precisamente la importancia de tener que proteger el medio ambiente. Y que eso no solamente tenía que ver con una política de cada país, sino que tenía que ver con una política internacional, o sea que era de manera general. Y ya desde el 94, que fue el año en el cual se firmó el acuerdo, pues desde ese momento ya se empezaban a visualizar las problemáticas que claramente aquejaban al medio ambiente y por ende pues pegaban o rebotaban en el comercio.
Acá tenemos ya diferentes herramientas, porque también hablaba de la creación de herramientas, en las cuales decía que la Organización Mundial del Comercio tenía un sistema que ofrecía mecanismos alternativos para resolver problemas, para resolver, digamos que, diferencias. Estas normas que nos emite la Organización Mundial lo que hacen es que tratan de responder a todas y cada una de las problemáticas ambientales. Es más, si por alguna razón hay alguna medida que no tenga que ver o que esté fuera de lo que nos mandata la Organización Mundial, en automático se tiene que decir que esas normas pues son completamente incompatibles. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en automático no tendrían entonces ni por qué seguirse. Claramente, pues para esto debe de estar justificada, siempre y cuando pues se tenga que justificar a través de un objetivo sanitario o alguno de carácter ambiental. Obviamente bajo esas justificantes, bueno, entonces sí podemos hacer la utilización. Si se cumplen diferentes condiciones, cuál es el daño que van a provocar, si lo llegan a provocar, cómo se va a resarcir, etcétera. Bueno, tenemos varios apartados y tenemos varios numerales precisamente de ese acuerdo que nos hablan de diferentes aspectos ambientales. Como les menciono, pues por cuestión de ser tan largo y de ser tan extenso, solamente vamos a ver aspectos muy relevantes. En el caso de dos apartados del denominado artículo 20, que sería el apartado B y el apartado G, nos habla de una facultad que tienen los miembros, o sea, aquellos estados miembros de la Organización Mundial. ¿Para qué? Porque exclusivamente van para Miss, poder ciertas, ya dígame. como que se escucha robotizada su audio. Se escucha cortada, por favor. Ajá, no sé Muy si cortada. seamos nosotros o ustedes. Ay, Dios, yo la escuché muy cortada. Ok, entonces somos todos. Pues quién sabe, desde ayer fíjense que sí he tenido así como algunas problemáticas en la noche, en la mañana creo que ya no, pero en la noche sí, fíjense, quién sabe qué onda, sí anda como medio raro. Yo digo que es el Zoom, pero bueno, ¿ya? ¿Ya escuchan mejor? ¿Sí? Sí, profa. Perfecto, bueno. Les decía entonces que estos apartados de la Organización Mundial nos planteaban que tienen ciertas facultades, ¿sí? ¿Para qué tienen esas facultades? Ah, bueno, pues para poder adoptar medidas que no sean compatibles con el GATT, ¿sí? Ahora, vamos por partes. ¿Sabemos qué es el GATT? ¿No? No, Miss. Bueno, en el caso del GATT están sus siglas en inglés, pero es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, ¿sí? Cuando hablamos de un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y de comercio, claramente nos estamos dando cuenta que tiene que ver con la cuestión económica, o sea, cuánto dinero se cobra como parte de impuesto de arancel cuando comerciamos, cuando intercambiamos mercancía por importación o por exportación. ¿Cuál es lo importante de esto? Porque precisamente esta autorización que tiene la OMC es que dice, a ver, ustedes, Estados miembros, pueden contradecir estos aranceles, pueden contradecir al GATT siempre y cuando sea por dos situaciones muy importantes, que son las que se encuentran tanto en el apartado B como en el apartado G. ¿A qué se refiere el apartado B? El apartado B nos habla de cuando se traten de situaciones necesarias para proteger tanto la vida como la salud de las personas, de los animales o para preservar vegetales.
Ahí claramente, digo, lo primero que podemos apreciar, está de más decir, ¿no? Que cuando se refiere a la cuestión de la vida de las personas o de la salud, bueno, pues son bienes jurídicos tutelados muy importantes. Pero equiparado a esto, no solamente deja subsistentes la vida y la salud, sino también nos dice para preservar los vegetales. O sea, que si el GATT agarra y me estipula algo, pero yo como Estado miembro de la OMC digo, a ver, no, porque si yo le hago caso al GATT, los vegetales pueden, digamos que pasar una situación adversa, una pérdida, un deterioro ambiental. Yo estoy facultado como Estado a decir, con la pena GATT, pero por autorización de la OMC, como entro dentro de este supuesto, no estoy obligado a cumplir lo que me estás pidiendo. ¿Sí? Esa es la importancia. Ahora, no es el único supuesto. El otro supuesto, que sería el supuesto que se encuentra en el apartado G de nuestro fundamento 20 del acuerdo, nos dice que cuando se trate de situaciones relativas a la conservación de recursos naturales, claramente aquellos que se agotan o aquellos que son agotables, ¿para qué? Pues obviamente para poder tener en conjunto ciertas restricciones a la producción o al consumo nacional. Pasa exactamente lo mismo. Si yo me percato como Estado miembro que puede tener un problema, que si yo le hago caso al GATT, voy a afectar los recursos porque me los puedo acabar, porque resulta que voy a producir de una manera inadecuada o que no va a haber un consumo nacional, yo puedo ponerme a lo que me mandate el GATT. Y me puedo poner en base a los fundamentos que respeta propiamente la Organización Mundial del Comercio. Y acá nos podemos dar cuenta. Lo rescatable de todo esto es que vemos cómo organizaciones mundiales, en este caso la del comercio, ya no solamente está volcado sobre la parte de generar economía, sino claramente ya se ven fundamentos que están agarrados de la mano para también proteger la cuestión medioambiental. Bueno, eso por ese lado, por la cuestión de la relación tanto del comercio con el medio ambiente, de la economía, pues también ya lo vimos. Ahora vamos a pasar a un tema interesante, bueno, interesante y muy extenso. No vamos a ver todos, porque yo sé que la primera pregunta sería, hay millones de movimientos ecologistas alrededor del mundo. Claramente no podemos ver todos, solamente nos vamos a especializar en algunos, obviamente los más amplios o los más grandes, que precisamente han fundado un parteaguas dentro de esta salvación o dentro de estos parámetros ecológicos. Pero vamos por partes, porque también no podemos adentrarnos solamente a tratarlos sin antes saber qué son. Pregunto de manera general, para ustedes, ¿qué es un movimiento ecologista? Un grupo, un grupo de personas en el cual tratan de ah, mm, a apoyar o ayudar en cuanto a la regularización de recursos naturales y todo lo que tenga que ver con la relación entre los seres vivos, más que nada biológicamente. Claro, muy bien. Pues para Adelante, mí Brian. un movimiento ecologista sería pues aquella asociación, grupo de personas, como ya lo dijo mi compañera, pues que están en busca de la protección, ¿no? De aquellos que no tienen voz. Hablemos bosques, océanos, animales. O sea, que vamos a generalizar todo, ¿no? Prácticamente todo lo que tiene que ver con el planeta y que no pueden defenderse por sí solos, porque no es como que un árbol va y, a ver, me están talando, nos están matando. Entonces es el grupo de personas que dan voz y voto a esta ecología que tenemos, ¿no? Nuestros ecosistemas. Perfecto, muy bien. Adelante, Jessy. También se podría denominar, como decía Brian, al grupo de personas en las cuales va a cuidar el medio ambiente y también puede hacer como ciertos grupos para darle una tarea, así cuidarlo entre todos. Perfecto, muy bien. Claro, las tres aportaciones son completamente correctas. Todas tienen un punto de peculiaridad, ¿no? Al principio, bueno, coincidimos en que son grupos de personas, por supuesto que sí.
Cabe mencionar que tenemos varios nombres, porque igual y por eso tenemos ahí una situación, ¿no? O sea, hay unos que los conocen como movimientos ecologistas, algunos los conocen como movimientos verdes, movimientos del medio ambiente, algunos simple y sencillamente los conocen como ecologismo, por ejemplo. Y todas esas verdaderamente son conjunto de personas que claramente qué es lo que buscan. Así a grandes rasgos, pues obviamente la defensa del medio ambiente. ¿Por qué? Por lo que acaba de comentar su compañero, ¿no? Desafortunadamente no es como nosotros, que si a mí se me violenta un derecho, bueno, pues acudo ante las autoridades, interpongo ciertos recursos legales, o es más, voy a una manifestación y revelo mis necesidades. Por supuesto que la ecología no lo puede hacer. El medio ambiente no lo puede hacer, un bosque, un árbol, el mar, el agua, no lo pueden hacer. Por tanto, como bien mencionaban, pues necesitan una voz y necesitan una situación para manifestar las necesidades ecológicas. Estas organizaciones claramente son de carácter social, ¿no? Y no son de carácter interno, son de carácter internacional. ¿Qué quiere decir? Que esta clase de movimientos los vemos alrededor del mundo. Ahora, no solamente buscan la parte de darles voz en cuanto a la situación de protección, también buscan que de manera general, pues todos podamos gozar de una educación ambiental. Obviamente de darles seguimientos cuando ya hay algún tipo de denuncias y, ¿por qué no? Hasta llevarlos a nivel estatal, o sea, hasta el estado y decirles que gestionen políticas públicas que ayuden a la preservación, a la conservación, a la restauración, porque desgraciadamente algunos ya no es énfasis preventivo, algunos ya desgraciadamente solo se va a corregir el daño que ya se realizó. Cuando hablamos de educación ambiental, ¿a qué nos referimos? Bueno, la educación ambiental es esta forma, ¿no? Esta formación que tenemos de que seamos como personas, como individuos, que seamos conscientes. Pero no solamente eso, sino que claramente seamos responsables de nuestro entorno ecológico. Y eso se hace pues a través de que nos proporcionen los conocimientos, de que se nos gestionen actitudes y demás. No solamente para resolver, porque no podemos resolver una problemática que no conocemos. Entonces, primero tenemos que entender la problemática y después sí, ahora vamos a resolver las problemáticas ambientales, por lo menos las que tengamos a una situación corta. ¿No? ¿Qué quiere decir? Yo no me voy a ir a arreglar de manera general los problemas del mundo, si pues claramente ni siquiera en mi situación, en mi fraccionamiento o en mi colonia, pues hago lo propio, ¿no? Automáticamente, o por lo menos en la actualidad, ya tenemos muchos mecanismos. Y la educación ecológica se ha vuelto vamos a decirlo, un mecanismo bien importante para que podamos como generaciones, las que estamos y las que vienen, pues tener una cierta situación de respeto. No solamente respeto al entorno en general, ¿no? Sino pues a toda la diversidad biológica que tenemos claramente aquí. Ya se hablaba desde el 60, desde los años 60 ya se comenzaba a hablar de estas perspectivas que tenían los estados, ¿no? Los países, los municipios, para poder incorporar programas. De hecho, se menciona, ¿no? Que ya futuramente ya vamos a tener hasta esta parte ecológica como una formación básica en la cual claramente ya se puede incorporar pues a los programas educativos, a los programas oficiales, para que desde niños podamos aprender y obviamente nos puedan enseñar pues cómo se da esta parte de la preservación del medio ambiente. Y no solamente eso, sino que nos enseñen a consumir de manera responsable. Sabemos todos los millones de contaminantes que tenemos y bueno, pues muchos de ellos consumimos, ¿no? Nuestro consumo a veces es un poco irresponsable, pues por nuestra falta de situación de reciclaje y por algunas otras muchas cosas. Ahora, ya que tenemos eso, bueno, tenemos les decía, muchos movimientos. Otro de los nombres con el que se le conoce, hace rato se los mencioné, es como ecologismo, ¿sí? Como movimiento verde. Se dice que son corrientes sociales, pero que también son corrientes políticas. Yo les había comentado anteriormente. Así como pasa con el derecho, pues pasa con otras muchas ramas del conocimiento que afortunado o desafortunadamente, pues están muy en contacto con qué? Están muy en contacto con la política.
A raíz de esto, bueno, se pueden hacer defensas, se pueden gestionar políticas públicas, se pueden armar programas, se pueden obtener recursos, etcétera. Entonces, estos movimientos pueden ser sociales porque también hay muchos que son sin fines de lucro, que es única y exclusivamente es como mecanismo de conciencia. Pero ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Lo que nos importa a nosotros es el objetivo que persiguen todo este tipo de movimientos ecologistas. Y básicamente, pues es la defensa del medio ambiente. Decíamos, ¿no? Acciones que no solamente busquen resarcir los daños, sino que claramente empiecen desde la parte preventiva. Que logren, pues que todos nosotros pues tengamos un cambio de actitud, es más, que tengamos hasta un cambio en estilo de vida y que ese estilo de vida pues también vaya vinculado o que vaya con la ideología pues de poder proteger todo lo que nos rodea. Bueno. Pregunto, ¿ahí les aparece si lo pueden apreciar bien, si pueden apreciar bien los movimientos? Sí, ¿Sí? bueno, yo sí. Bueno, yo digo si no para hacerlo un poquito más grande o algo, pero si lo ven bien no hay problema. Les decía que vamos a platicar solamente de algunos, digo no porque sean los más importantes, no, todos los movimientos tienen su razón de ser y claramente su orden de importancia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar sobre todo los que reúnen o los que tienen ya tradición histórica. El primero de ellos es uno que se denomina el ELSI, o que es el Centro Internacional de Enlace Ambiental. Este fue creado en el año 75. No solamente es un movimiento que tenga un solo sujeto, o sea, un solo estado. Eso se ha logrado hacer a través de muchos años a que se vuelva una red de muchas entidades. Todas estas entidades, la característica que tienen es que son entidades que no pertenecen al gobierno, ¿sí? De hecho, se le ha tomado como uno de los movimientos en ecologismo más importantes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque actualmente tiene aproximadamente 850 organizaciones. O sea, 850 grupos que actúan precisamente bajo el nombre de ELSI. Y no solamente está en 1, 2 o 3 países, se dice que tiene la presencia en aproximadamente 103 países diferentes, con sus diferentes organismos. Tenemos otro, en este caso del ELSI tiene una relación muy importante y les voy a decir dónde recae su importancia, porque el ELSI trabaja mucho de la mano con Naciones Unidas. Sabemos que la ONU tiene programas específicos para diferentes cosas. Uno de los programas que tiene Naciones Unidas es precisamente para, así se llama, para el medio ambiente. Y ese programa de medio ambiente trabaja de la mano con ELSI, o sea, tienen muy buena relación cooperativa. Y lo que hace ELSI es que se encarga de crear o se encarga más bien de desarrollar ciertas herramientas para que se tenga una buena comunicación entre los gobiernos, o sea, entre la parte del Estado y entre los organismos no gubernamentales, lo que coloquialmente conocemos como las ONGs. Sabemos que estas organizaciones no gubernamentales no persiguen lucro, o sea que obtienen recursos por eventos, por donaciones, por aportaciones de miembros, etcétera. Pero nunca está de más que se pueda tener, pues obviamente, una gestión de apoyo gubernamental, pues él sí es lo que hace, es como un intermediario entre estas dos, para que puedan sacar avante, pues todas estas herramientas de protección. La siguiente que tenemos es una que se llama Earth Action. Esta ya es una más nueva, bueno, a comparación de ELSI. Esta surge en el año 92, es una, digamos que una organización latinoamericana, se encuentra en Río de Janeiro, en Brasil, y esta surge a partir de que se hace una cumbre muy conocida en el mundo que se llamó la Cumbre de la Tierra. En la Cumbre de la Tierra concurrieron muchos países a ponderar y a poner sobre la mesa sus problemáticas ambientales. La contaminación, la escasez de agua, la hambruna, etcétera. Bueno, pues precisamente toda esa parte en la Cumbre de la Tierra, a raíz de eso, surge precisamente esta organización. Se dice que actualmente también es muy grande en cuanto a países y en cuanto a organizaciones.
Se dice que actualmente tiene 2,000 organizaciones y que se encuentra presente, vamos a decirlo así, alrededor de 165 países en todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que hace Earth Action a comparación, por ejemplo, de ELSI? Porque cada una, aunque son medioambientalistas, claramente cada una persigue una funcionalidad diferente. En este caso tiene más una función social. ¿Por qué? Porque no busca tanto la intermediación. Lo que busca es que tanto los activistas, los ciudadanos, los medios de comunicación puedan participar o puedan generar, digamos, alguna política conjunta que claramente pues ayude al rescate del medio ambiente. Ellos hacen campañas de información, campañas de concientización, de la defensa del ambiente y no solamente eso. Ellos también están muy de la mano con la cuestión de derechos humanos, o sea, gestionan la parte de derechos humanos, gestionan la situación de justicia social, etcétera. Y podríamos decir nosotros también cuestionarnos, bueno, ¿y qué tendría que ver entonces la cuestión de, vamos a pensar de los derechos humanos con la parte del medio ambiente? Ah, bueno, recuerden que actualmente estamos, y eso lo van a ver o lo están viendo, desconozco, en derechos humanos. Recordemos que tenemos 3 generaciones y la tercera generación precisamente se encuentra vinculada con un nivel de bienestar. Y actualmente los niveles de bienestar ya se miden también no solamente con una cuestión económica, sino con una cuestión medioambiental buena, ¿sí? Que lo platicábamos parte de la sesión pasada. Por eso, pues va, digamos que equiparando estos puntos. Tenemos la siguiente es el Fondo Mundial para la Naturaleza, por sus siglas WWF. También es un movimiento, más que una organización, es un movimiento ecologista. Se dice que es uno de los más antiquísimos, fue creado en el 61 y todavía sigue trabajando. Eso es lo rescatable, lo más importante de esto. Que a pesar de tantos años, porque hablaríamos entonces en este caso de 62 años que ha comenzado su labor, actualmente trabaja con 5 millones de miembros. También es una organización que tiene presencia a nivel mundial, cuenta con un menor número de países y probablemente con un menor número de organizaciones a comparación de los otros, ¿no? Porque acá solamente hablamos de 27 organizaciones y 100 países, nada más. Pero nos damos cuenta, pues tienen una gran cantidad de miembros a comparación de las otras 2 que acabamos de platicar. Y diríamos, bueno, ¿qué es lo que hace o de qué es de lo que se encarga la WWF? Bueno, aquí lo que ha hecho es que es un parteaguas y ha servido como base o ha servido como referente para poder ir evolucionando en toda esta parte de los movimientos verdes. Acá ya están más inmiscuidos en la cuestión de campo. ¿Qué quiere decir? Cuando hablo campo no me refiero al campo, sino a la observación de campo. ¿Por qué? Porque precisamente ellos ya se encargan de hacer conservas, o sea, si hay diversidades biológicas, sobre todo las que se encuentran en peligro de extinción, esta organización o este movimiento sí se encarga de conservarlos. Los conserva, los reproduce, los protege a toda esta parte de diversidad biológica, o sea, generalmente pues animales. También tiene otras labores, no solamente va con esta protección, también va mucho con otro de los puntos que actualmente aquejan a muchos países, que es la parte de la contaminación. También genera movimientos para reducir contaminación y también mucha conciencia o genera mucha conciencia para que se siga manteniendo un desarrollo sostenible. O sea que utilizamos lo necesario de nuestros recursos naturales, que no haya abuso. Pues de esto se encarga el Fondo Mundial para la Naturaleza. ¿Cómo sobrevive o cómo subsiste? Porque claramente es una no gubernamental. A raíz de eso, de las aportaciones que dan cada uno de sus 5 millones de miembros, eventos, colectas y apoyos que obviamente se van gestionando a través de donaciones, como funciona cualquier tipo de asociación, pero pues obviamente especializado en un movimiento ecologista. Bueno, tenemos el siguiente que sería el número 4. A ver, les voy a
a pedir, a ver, a ver. Maleni, ¿me escuchas? Sí, Miss. Maleni, ¿me podrías hacer favor de leerme Greenpeace? Que serían estos 3 Sí, recuadros. sí, Gracias. Miss. Greenpeace. Fundada en 1971, es uno de los principales movimientos ecologistas en el mundo. Trabaja para conseguir un mundo en el que las personas pueden disfrutar de un futuro en paz con el medio ambiente. Es una entidad global formada por más de 3 millones de personas en 55 países. Sus objetivos son identificar las actividades humanas que afectan al equilibrio ecológico y llevar adelante campañas en defensa de la tierra. Perfecto. Efectivamente, creo que, bueno, yo me atrevo a decir desde punto personal que verdaderamente Greenpeace es una de las más conocidas o de las que tiene presencia más que a nivel mundial, por lo menos en nuestro país. Digo, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar de Greenpeace. Es vieja, digo, realmente ya tiene trayectoria. Es uno de los que tiene mayor número de presencia y lo que busca es eso, pues obviamente que estemos en paz y que estemos en una sinergia con el medio ambiente. Se habla, no tiene la misma cantidad que en este caso, por ejemplo, WWF, acá solamente se hablan de 3 millones de personas en 55 países. En el caso de Greenpeace, empieza con un periodo o empieza con una herramienta de detección. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente lo primero, a ver, ¿qué actividades humanas son aquellas que como tal no están ayudando a la cuestión ecológica? Y posteriormente, bueno, pues obviamente ya adelantar campañas en pro o en defensa de la tierra. De hecho, si ustedes ingresan hasta la página de Greenpeace, Organización México, en este caso pueden ver si ellos reciben hasta propuestas. O sea, si tenemos alguna idea en la cual podemos gestionar alguna mecánica para rescate de medio ambiente, lo podemos hacer sin ningún problema. Nos aparece, por ejemplo, también la parte de donaciones, porque Greenpeace también sobrevive de la misma manera. De hecho, a través de la página, pues uno puede hacer las donaciones si así lo queremos. Y bueno, pues ahí Greenpeace también tiene otra característica, que también está vinculada no solamente a protección de especies, sino que nos habla de los bosques, nos habla de la protección a océanos, nos habla de la protección a otros muchos artículos. Y la página, digo, la página es muy completa, más allá de la composición histórica que nos cuenta, pero nos aparecen varios apartados hasta de educación ecológica y hasta de una cuestión de formación. En México, cabe mencionar que en México no ha estado presente desde el 71. En México ha de llevar, si las cuentas no me fallan, ha de llevar aproximadamente como 25 o 26 años, más o menos. O sea, no crean que desde el 71 ya México estaba con la parte de Greenpeace. A ver, denme un segundo. A ver, Jonathan. A ver, espérenme tantito. Jonathan, ¿eres nuevo de ahorita? Porque había alguien más, ¿no? Bueno, aparte, ¿quién fue? ¿Jesse? ¿Quién más es nuevo? Creo que nada más Jesse, ¿quién más? Edgar. Ok, a ver. Es que su compañero me está mandando mensaje por chat. No seas malito, 3 o 4 días. Bueno, efectivamente no nos habíamos hablado, visto. Te voy a pedir un favor, Jonathan. Si me haces el favor de mandarle tu número a tu compañero Brian. Brian, sí te puedo encargar que lo agregues. Bueno, me pide que lo agreguemos al grupo, pero bueno, nosotros no tenemos un grupo en común. Entonces, ¿sí podrías agregarlo? Sí, profe, nada más que me mande su número y sin problema. Perfecto. Entonces, Jonathan, por favor, te encargaría que se lo enviaras a Brian. ¿Por qué Brian? Porque es con el que yo tengo el contacto, ¿no? Para no estar armando grupos y grupos y grupos. Ya nada más cualquier indicación y demás, bueno, se la transmito a él y él me hace el favor de comunicársela a todos para que igual
no haya ningún problema. Bueno. Sí, sin problema, John. Perfecto, muchísimas gracias, Brian. Bueno, ahora, ¿qué tenemos en esta situación? Les decía que en Greenpeace no, bueno, no ha estado presente desde su nacimiento en nuestro país, ¿sí? Aproximadamente de llevar entre 25 y 26 años. Ya llevó un camino recorrido, pero bueno, no la totalidad de lo que es prácticamente su historia, vamos a decirlo así. Pero pues afortunadamente sí ha gestionado muchas campañas y muchos movimientos conforme se ha ido requiriendo en cuanto al desgaste de ciertas problemáticas ambientales. Y tenemos el último. Jessy, ¿me escuchas? Sí, profa. Jessy, te voy a pedir un favor. ¿Me puedes dar lectura al último, que sería el Movimiento Mundial por los Bosques? Sí. Nada más me podría hacer un favor, ¿lo podría subir tantito? Por favor. A ver, lo voy a tener que proyectar acá porque lo tengo en pantalla completa. Espera. A ver, creo que ya se puede. ¿Sí? Dice, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Iniciativa internacional cuyo fin es contribuir al beneficio de las comunidades indígenas y campesinas que dependen de los bosques. Fue creado en 1986 por activistas de distintas partes del mundo. En respuesta a la continua destrucción de los bosques. Su función actual es apoyar. Ya de ahí no se ve, profe. Las luchas que defienden los derechos colectivos y la autodeterminación de los pueblos indígenas. No hay problema, si es porque ya está bajito. Muchas gracias, Jessy. Efectivamente, en el caso del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, si nos damos cuenta, más allá de ser un movimiento, más allá de ser una organización, se toma como una iniciativa. Es una iniciativa importante porque no solamente se da a nivel de un solo país, sino se da a nivel internacional. Otra de las cuestiones muy importantes que cabe recalcar es que sí va en defensa o va en pro de los bosques, pero específicamente en protección a indígenas y a campesinos, que si bien sabemos, bueno, pertenecen a grupos vulnerables, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. ¿Y cuántas veces hemos visto que precisamente personas que dependen de esta cuestión de los bosques, hasta para una cuestión de subsistencia y demás, bueno, pues cuántas veces hemos visto que llegan, los adquieren, ¿qué es lo que hacen? Hacen demoliciones, construyen casas, edificios y todo lo demás. Y no solamente se causa un daño o un perjuicio a la cuestión ecológica, sino claramente pues a la subsistencia de estos grupos vulnerables. Esta comparación de las otras, bueno, si nos damos cuenta, pues también tiene ya varios años y tiene que ver con la parte de destrucción de bosques, porque llegó un momento en que ya era inadmisible, porque ya era completamente abundante toda la situación de destrucción, no solamente de áreas, sino de la totalidad de los bosques. Ahora, pues como se aprovechaban, porque tanto indígenas como campesinos, pues no podían defender esos lugares, pues organizaciones o movimientos, más bien iniciativas como estas, pues se encargan de defender estos derechos, porque al final de cuentas son derechos colectivos y como tal, pues pertenecen a toda la autodeterminación, pues de nuestros pueblos indígenas, tanto en México como en otros países. Bueno. Miren, acá tenemos otro. A ver, voy a bajar la pestaña acá para que podamos visualizar. Bueno, el siguiente que tenemos es la IPCC, que es el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático. También es un movimiento, este también se considera como ecologismo, porque es un movimiento ecologista a nivel mundial, y es uno también relativamente nuevo, fue creado en el 88. Parte importante, que este no emerge como una situación civil o como una situación social. Este grupo intergubernamental, como su nombre lo dice, pues es porque es intergobiernos. Sin embargo, surge bajo la dirección de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que busca este grupo? Bueno, este grupo o este movimiento lo que busca como tal es evaluar toda la información que se tenga para saber cuál es el riesgo del cambio climático. Obviamente un cambio climático que completamente estamos certeros que es provocado por el hombre.
Con esto podemos decir, bueno, ¿y para qué sirve que ellos evalúen la información? ¿De qué sirve que ellos entiendan el riesgo del cambio climático? Ah, bueno, porque ya no solamente lo hacen a través de personal general, sino que ya lo hacen a través de área de expertise. ¿Qué quiere decir? Aquí ya encontramos información científica, información técnica, información socioeconómica que ayuda a entender cómo está el impacto precisamente de este cambio climático. ¿Qué hace con toda esta información? Con esta información hace dos cosas importantes el IPCC. La primera, lo que hace, pues es que nos tiene que difundir las consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que nos va a emitir la información y nos va a decir qué es lo que está pasando. Primera. Y segunda, pues claramente va a tener que buscar herramientas para poder mitigar los efectos precisamente del cambio climático. Ya con toda esta información científica, pues se tiene que visualizar qué herramientas se pueden utilizar para, si ya no podemos evitar, por lo menos frenar este daño que obviamente se está causando. Bueno, tenemos el siguiente es un programa, es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que lo mencionábamos hace un momento, como una área, vamos a decir que respalda, pero acá sí tenemos el programa solito. María Concepción. ¿Mande? ¿Alguien habló? No, ¿verdad? Ok. Bueno, les decía, entonces en este caso el programa de las Naciones Unidas ya funciona a manera de organismo, ¿sí? Claramente, pues, si es de Naciones Unidas, pues es un organismo de la ONU que lo que busca precisamente es apoyar a ciertos países a poder aplicar políticas y prácticas que puedan ser racionales. Muchas de las veces las prácticas que generamos como países no necesariamente se dan por un dolo, o sea, no hay una conducta dolosa en cuanto a que los estados quieran perjudicar al medio ambiente, no necesariamente. Muchas de las ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Pues precisamente este desconocimiento de los daños, de las consecuencias, de los mecanismos, de los motivos, provoca precisamente este tipo de cosas. Entonces el programa de las Naciones Unidas lo que busca es apoyar o ayudar a los países para que pueda aplicar sus prácticas y sus políticas pues de una manera correcta, ¿no? A través obviamente de la cuestión informativa. La creación de este programa fue en el 72 y busca mucho como la cuestión de la participación, un fomento en participación. ¿Por qué eso es importante? Porque ya se ve una vinculación. Ya no solamente se habla de que es una obligación del Estado, que el Estado tiene que cuidar el medio ambiente, que las empresas tienen que cuidarlo. No, acá ya se hace o se fomenta la participación de todos, específicamente pues de los ciudadanos, que los ciudadanos tengan la información necesaria para claramente protegerse, proteger el medio ambiente, mejorar su calidad de vida y pues obviamente ver que en un futuro pues las generaciones que vengan pues también tengan y puedan disfrutar de todo aquello que nosotros tenemos y no solamente lo tenemos, lo usamos, lo explotamos, etcétera. El siguiente que tenemos es el EDF, que es el Fondo para la Defensa del Medio Ambiente. Esta es una ONG, o sea, es una organización no gubernamental y también tiene mucha presencia a nivel internacional. Se habla de que tiene 750,000 miembros alrededor de todo el mundo. ¿Cómo lo hace o qué es lo que busca propiamente el Fondo para la Defensa? Lo que hace es especializarse en aquellos problemas en los cuales se repercute directamente en la biosfera. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que atenta contra el clima, ¿no? Como puede ser el cambio climático, todo aquello que atente con los océanos, contaminación, por ejemplo, y todo lo que tenga que ver con ecosistemas, pues son de las tres problemáticas más graves que tenemos en medio ambiente. Pues precisamente este fondo trabaja para hacerle frente a esos problemas. No lo hace solo, el fondo no lo hace solo, sino que también se apoya con otras organizaciones, con otras ONG y claramente han alcanzado logros para la protección del medio ambiente.
Importante, pues eso, ¿no? Que no trabaja solo, por eso se llama fondo, porque al final de cuentas depende de las aportaciones de muchas otras. Pueden ser ONGs, pueden ser intergubernamentales, pueden ser aportaciones ciudadanas, etcétera. ¿Por qué decimos, no, esta parte económica? Porque al final de cuentas pasa lo que pasa en todos los lugares. Podemos tener muy buenas ideas, ¿no? Podemos tener muy buena voluntad, muy buenos planes, proyectos, pero todos ellos necesitan un financiamiento, una capitalización, que si no la tenemos, pues es imposible poderla llevar a cabo. Pues lo mismo pasa en estas cuestiones medioambientales, por eso el fondo pues allega de toda esta serie de recursos. Y tenemos la última que es la más longeva de todas las anteriores. Esta es de Nature Conservancy, mejor conocida como TNC. Esta es la más antigua o la más vieja que tenemos dentro de todo el listado que acabamos de revisar. Esta se crea en el año 51. Esta organización, porque esta claramente sí es una organización de carácter ambiental, también de carácter internacional, y se dedica mucho a la conservación de dos cosas importantes, la conservación de tierras y la conservación de aguas. ¿Cuál es el trabajo de la TNC? Bueno, pues trabaja precisamente para poder solucionar cierto tipo de amenazas y para proteger obviamente la naturaleza, pero no solamente lo hacen en espacios pequeños o en poblados pequeños, sino que lo hacen a gran escala. Por ejemplo, cuando hablamos de aguas del planeta, pues hablamos de una cuestión de océanos, por ejemplo. Entonces ellos ya van más en esta búsqueda de tener que generar acciones para mitigar esta parte y para poder hacer la conservación de las mismas. No solamente la conservación de tierras y aguas, sino todo lo que se encuentre inmiscuido o todo lo que se encuentre dentro de las mismas, porque al final de cuentas van de la mano. Las especies en el caso del agua, ¿no? Las especies dependen del agua y el agua también depende propiamente de las especies, porque si no, pues al rato se rompe nuestra cadena y bueno, ahí es cuando tenemos la problemática. Bueno. Ahora, posteriormente a nuestros movimientos, vamos a empezar con una de las partes, digamos que introductorias para todo lo que vamos a ir manejando alrededor del curso. ¿Por qué se los digo así? Porque posteriormente este tema, después de conceptos fundamentales del derecho ambiental, nosotros ya vamos a empezar a hablar de todas y cada una de las leyes que están relacionadas con la materia ambiental. Entonces, en esas leyes, y ustedes se van a ir dando cuenta, vamos a encontrar muchos aspectos repetitivos que ustedes ya van a saber porque los vamos a ver en este momento. Cuando nosotros hablemos de preservación, de conservación, de equilibrio, vamos a ver que son conceptos bien reiterados en todas las leyes. Entonces, para poderlas comprender en su momento, pues tenemos que tener estos conocimientos previos. Ahora, ¿por qué se llaman conceptos? Por eso digo, ¿por qué se los digo? Para que lo tengan ustedes en cuenta y si alguno no queda tan claro, pues lo podamos retomar, porque si no más adelante, cuando lleguemos a tocarlos, vamos a decir, bueno, sí, esta ley habla de la preservación. ¿Se acuerdan qué es la preservación? Bueno, pues ya tenemos que tener la conciencia previa. ¿Por qué se denominan conceptos fundamentales del derecho ambiental? Porque precisamente para que nosotros podamos comprender todo lo relativo al derecho ambiental, sabemos que es necesario tener como una serie de conceptos básicos que nos van a aparecer reiteradamente en nuestra ley, en nuestra jurisprudencia o en la doctrina. Ya sabemos qué son la ley, la jurisprudencia y la doctrina, porque con todos ya la vimos en las fuentes del derecho. Ahora, yo los denomino cuando yo escucho conceptos fundamentales en cualquier rama del derecho, porque ustedes lo van a visualizar en otras materias. Yo siempre digo, no es porque unas sean más importantes que otras, pero sin embargo, cada materia y cada área de conocimiento tiene sus conceptos de cajón. O sea, aquellos que yo no puedo dejar de lado porque tarde o temprano los voy a seguir retomando o los voy a seguir viendo o vivenciando en otra serie de prácticas. Pues a eso se refieren este tipo de conceptos fundamentales. Bueno, ¿cuál es el primer concepto?
El primer concepto fundamental que vamos a ver de manera reiterada, porque se llama derecho ambiental, es la parte de ambiente. Tenemos muchas definiciones, porque eso también cabe mencionar. Recordarán cuando hablamos la clase pasada de la definición de derecho ambiental, vimos como 5. Y yo les dije, bueno, si estuviéramos en una situación presencial, cualquiera de las 5 yo se las tomo como correcta. Pero para función de examen, pues vaya, tenemos que decidirnos por una para poder estandarizar nuestra respuesta. Y en aquel momento nos quedamos con la definición de la autora Sylvia Jacquenot. Pues precisamente Sylvia Jacquenot también vamos a optar por su definición para referirnos a la cuestión de ambiente. El ambiente, según las palabras de esta autora, nos dice que va a ser un sistema de diferentes elementos, fenómenos, procesos, agentes socioeconómicos y culturales, que van a interactuar condicionando en un momento y espacio determinados tanto la vida como el desarrollo de los organismos en una conjunción integradora, sistémica y dialéctica de relaciones de intercambio. ¿Sí? Así se va a quedar nuestra definición de ambiente. Si nosotros la podemos desmembrar o la podemos ir separando, porque bueno, al final de cuentas no se trata, siempre se los he dicho, no se trata nada más de memorizar por memorizar, sino de comprender por qué se le da esta definición ambiente. Podríamos decir, pues claro que en el ambiente encontramos fenómenos naturales, fenómenos causados a través de la mano del hombre, encontramos una serie de elementos naturales, de procesos naturales que se dan a través de los cambios que genera la naturaleza, pero no son los únicos, también al ambiente lo conforman agentes socioeconómicos y culturales, lo que platicábamos hace un momento. ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Qué pasa con este tipo de pueblos? Ellos no van a talar un árbol nada más por hacerse un mueble. No, muy probablemente lo talan porque lo ocupan como leña para poder producir calor. Pues esto es un aspecto cultural, pero que al final de cuentas también repercute en el ambiente. La cuestión socioeconómica, lo mismo. Vemos ahorita ya las personas que tienen la facilidad o la cuestión tanto social como cultural de decir, bueno, ahora yo cómo voy a obtener el calor. Ah, no, bueno, pues mejor lo voy a obtener a través, en lugar de un gas, pues mejor voy a comprar un calentador solar, por poner un ejemplo. O en lugar de comprar este vehículo, pues voy a comprar un vehículo que no contamine, ¿no? Eléctrico, por ejemplo. Ah, bueno, pues todos esos aspectos también repercuten en el ambiente. Y bueno, pues todo este sistema de diferentes cosas, todos ya nos dimos cuenta que van a interactuar. ¿Qué quiere decir interactuar? Que van a estar completamente relacionados, ¿sí? O sea, van a tener una relación. ¿Cuándo? Pues en un momento y en un espacio determinado. Y de todos esta combinación de factores o de elementos va a depender ¿qué? Pues va a depender el desarrollo de los organismos, de los componentes, y con eso, pues obviamente va a haber relaciones de intercambio. Eso quedaría propiamente explicado la cuestión de qué podemos comprender como ambiente, y así se quedaría completamente referido. Ahora, otra parte bien importante, que también es un concepto fundamental del derecho ambiental, y lo hemos escuchado más de una vez. La palabra contaminación. En el caso de la palabra contaminación tenemos dos definiciones. Ahorita ustedes me van a decir con cuál pueden concordar más. En el caso de la primera, de Salomón e Icaza, son dos autores, nos hablan que contaminación es cuando se da la inclusión de un factor externo, ya sea químico, a través de energía, a través de ente biológico, de ente pictórico, etcétera, en un ambiente adecuado para el hombre, trastocándolo y mermándolo en sus cualidades. Para estos autores, eso es contaminación. Pero no es el único. También volvemos a encontrar a Sylvia Jacquenot, y Sylvia Jacquenot nos dice que contaminación es la adición de cualquier tipo de energía o materia residual al entorno, que por su simple presencia
provoca de manera directa o de manera indirecta, en cualquier plazo, corto, mediano o largo, de forma reversible o de forma irreversible, que se pierda la calidad de las condiciones generales del ambiente. Las dos son aportaciones y las dos son completamente válidas, las dos están completamente certeras, incluye los elementos, digamos que específicos e importantes de lo que es la contaminación. Sin embargo, pues obviamente si podemos apreciar, pues la que nos da Silvia Jaquenot, pues es un poco más compleja y más completa también. En el caso de la de Icaza, por ejemplo, la de Chávez y Icaza, nos habla solamente que es cuando incluimos un factor externo, o sea, que no le pertenece a la cuestión de, digamos que a la cuestión del ambiente y merma sus cualidades. No importa si es a través de un químico, a través de una energía, a través de una cuestión biológica. Y en el caso de la definición de Jaquenot, no. En el caso de la de Jaquenot, no solamente nos habla de un producto, o sea, no solamente nos habla de la cuestión de energías, sino también nos habla de la cuestión material, o sea, materiales. Aparte nos habla de que pueden vertirse de manera directa o pueden vertirse de manera indirecta. Al final de cuentas, también nos va a provocar un daño. Los plazos, lo mismo, no importa si yo lo hago ahorita y no veo la provocación del daño ahorita, pero muy probablemente la vea en unos meses o en unos años. También nos dice que la contaminación nos puede provocar daños, algunos sí son reversibles, pero algunos ya no. Y obviamente, pues eso que nos lleva, pues a que se afecten las calidades del ambiente. Entonces, para factor, en este caso se los reitero, para factor de prueba, de examen, por si llegara a venir la parte de contaminación, bueno, nos quedamos de la misma manera con la parte de Silvia Jaquenot, ya que es un poquito más enfática y es un poquito más precisa. Bueno, tenemos la siguiente que es la parte de ecosistema. Sí, vamos a hablar de lo que es el ecosistema. El ecosistema también es un concepto básico y es un concepto muy importante porque se toca en varias de las leyes que son fundamentos para el derecho ambiental y es precisamente la parte de ecosistema. A ver, Michelle, ¿me escucha? Sí, profa. Sí, Michelle, un favorzote, ¿me puedes dar definición de ecosistema en tus dos cuadritos? Sí. Ecosistema. Esa unidad fue concebida por el botánico inglés A. Tansley, quien introdujo el término ecosistema y le definió como un sistema total que incluye no solo complejos orgánicos, sino también el complejo total de factores que constituyen lo que llamamos medio ambiente. Después de hacer un análisis acerca de los antecedentes del término ecosistema, María del Carmen Carmona dice que este es una unidad estructural funcional y de organización que consiste en organismos, incluido el hombre, y variables ambientales, bióticas y abióticas de una área determinada. Perfecto, muchas gracias. Sí que tenemos en la parte de ecosistemas. Si nos empezamos a dar cuenta, hay algunos que encontramos, o más bien, que utilizamos como sinónimos. Ahorita les explico. Miren, por ejemplo, la parte de ambiente. A veces confundimos ambiente con la parte de ecosistema. ¿Qué pasa en el sistema? De ahí precisamente por eso la confusión. Claramente nosotros fundamentos especiales para la cuestión ambiental y que muchos de ellos no nacieron como personas, como listas, muchos eran botánicos cuando iniciaron sus estudios en estas ramas. Y cuando él empieza a introducir la palabra de ecosistema, nos habla que el ecosistema, por eso se llama ecosistema, porque precisamente es un sistema que va a incluir, pero no solamente la cuestión de cuestiones orgánicas, ¿no? Sino también todos los factores que lo rodean.
obviamente a lo que llamamos pues medio ambiente. O sea que el medio ambiente está dentro de los ecosistemas. Cada ecosistema tendrá su propio medio ambiente. Ahora, ya con eso, ¿qué conclusión que nos acaba de leer su compañera nos entregan otros autores, otros doctrinarios? Bueno, en el caso de Carmona nos dice precisamente el ecosistema lo vamos a encontrar como una unidad. Esta unidad tiene características, ¿sí? Para empezar, que sea funcional y de organización. ¿Qué quiere decir funcional? Pues obviamente que nos dé o nos aporte cierto tipo de cumplimiento de funciones y que claramente se pueda organizar de una manera determinada. Y nos dice, no solamente van a ser los organismos cualquiera, no solamente van a haber animales, ¿no? No, también el hombre ingresa dentro de este sistema o dentro de esta unidad funcional. Claro, el ser humano lo hace funcional y lo organiza también dentro de ciertas maneras. Sin embargo, no solamente eso consiste el ecosistema, también vamos a encontrar esta relación que se da con muchas variables ambientales. Vemos la parte de las bióticas y la parte de las abióticas. Vamos por partes. ¿A qué se refiere la cuestión de abiótico? Ahora sí que vamos a regresar a nuestra primaria. Factores bióticos y factores abióticos. No sé si esté bien, pero creo que abióticos es factores vivos, todo lo que tiene que ver con naturaleza y seres vivos, y los abióticos son los factores que no son renovables. Ok. O al revés. Bueno, ahí no recuerdo bien, pero algo así. Yo, profa, me acuerdo de esos factores que uno tenía que ver como con las cuestiones del planeta, o sea, como organismos vivos, y el otro era como materia, o sea, como todo lo químico. No sé si estoy en lo correcto. Efectivamente, así es. En el caso de los factores bióticos, los factores bióticos, como bien lo explican, por eso viene de biovida, son aquellos que poseen vida, ¿sí? Vaya, les digo, vamos a regresar a nuestras clases de biología. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, nosotros tuvimos esos conocimientos en ese momento. Sabemos que tenemos reinos de vida, ¿no? Que había reinos de la vida, varios, ¿no? Y estos precisamente han sido definidos por la biología. Cuando nosotros hablamos precisamente de los factores bióticos, nos estamos refiriendo a la flora y a la fauna, ¿no? O sea, a los animales, a las plantas. ¿Por qué? Porque precisamente tienen que llevar en cuenta tanto la forma de sobrevivir o supervivir y la reproducción de los mismos, ¿sí? Ahora, sabemos que los factores bióticos se tienen que organizar en poblaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues es una población, pues un conjunto de seres vivos. Ese conjunto de seres vivos tienen una característica en común y es que precisamente pueden compartir un hábitat específico. Por ejemplo, em, un camello, una serpiente, un alacrán, al final de cuentas pueden ser poblaciones y son factores bióticos y son conjuntos de seres vivos. Van a compartir un hábitat específico, por ejemplo, se me ocurre el desierto, pero yo no puedo llevarme a un camello a la tundra o a la taiga. ¿Por qué? Pues porque obviamente no está adaptado ni para sobrevivir ni para reproducirse. A estas interacciones son las que influyen para que se encuentren precisamente los ecosistemas. Por eso los ecosistemas son unidades en las cuales se encuentran organismos que tienen relaciones entre abióticas y bióticas en una determinada área, ¿sí? Bueno, también recordemos que no solamente tienen esa forma de organización, también tienen una forma de organización de acuerdo a algo que se llaman cadenas tróficas. ¿Sí? Las cadenas tróficas no son otra cosa que las cadenas alimentarias, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todos los seres vivos, específicamente los animales, van a entrar en una competencia. ¿Para qué? Pues obviamente para poder alimentarse.
Y es más, muchas de ellas por eso caen en cuenta que necesitan o tienen relaciones de interdependencia, o sea, dependen unas de otras para poder sobrevivir, así básicamente. Y sabemos perfectamente que tenemos depredadores y tenemos presas, ¿no? Y sabemos ahora sí que cuál es cuál. Bueno, ahora. Hay factores abióticos. Los factores abióticos, que son los contrarios, como bien mencionaba también sus compañeros, estos no tienen relación con la vida como tal, vamos a ponerlo en palabras llanas y en palabras simples, sino que ellos verdaderamente tienen relación con lo que manejaban, con la materia que los rodea. Por ejemplo, los procesos químicos, las cuestiones del clima, etcétera. Eso es como tal los factores abióticos. Y todos estos, tanto bióticos como abióticos, tienen que interactuar. ¿Para qué? Pues obviamente para componer sus ecosistemas. A grandes rasgos se los explico así. ¿Por qué es necesario entenderlo? Porque lo más sencillo que podemos hacer, que es uno de los errores que hemos apreciado mucho, es que, a ver, chicos, se van a aprender las definiciones de ecosistema. Y ahí los veo, ¿no? Aprendiéndose de letra por letra, palabra por palabra. Lo importante es conocer y lo importante es analizar y desmembrar lo que me puede decir un concepto. Por ejemplo, unas simples 8 líneas, por ejemplo, y eso digo 8 porque pues, son chiquitas, 8 líneas nos pueden llevar a explicar millones de cosas. ¿Por qué? Porque ahí podríamos entrar al tema de los autótrofos, de los heterótrofos y todo lo demás para poder recordar cuáles son los factores bióticos y los abióticos. Pero al final de cuentas, lo más claro ya nos quedó. Cuando hablamos también de factores bióticos, podemos hablar de diferentes cosas. Hay millones, no vamos a poder ingresar a todas, digamos que las dinámicas de todos los que podemos encontrar, sobre todo de acuerdo a la clasificación que tienen, ¿sí? Solamente nos importa recordar cuál es uno y cuál es otro. En el caso de los bióticos son súper claros, sabemos que tenemos millones de plantas y millones de animales. En el caso de los abióticos, para que igual nos quede más claro, podemos encontrar no solo la temperatura o el clima, podemos encontrar la luz del sol, podemos encontrar hasta la presión de la atmósfera, también es un factor abiótico, por lo menos natural, porque acuérdense que hay otros que son químicos, ¿sí? La química de los suelos, la química del agua, es más, hasta el pH es un factor abiótico. Nada más que es químico. Bueno, después de nuestro recorrido por nuestra anterior preparación académica, seguimos avanzando. Pregunto, ¿hasta acá tenemos dudas acerca de los primeros 3 que sería ambiente, contaminación y ecosistema? No, profe. ¿No? Perfecto. Bueno, excelente. Muy bien, muchachos. Bueno, vamos a hablar del siguiente concepto. El siguiente concepto es algo que se llama desarrollo sustentable. Hay muchas cosas en digamos que en este concepto. A veces lo vamos a escuchar como desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, desarrollo durable. Lo van a encontrar de diferentes formas o con diferentes palabras, dependiendo los doctrinarios, dependiendo los países, porque hasta las leyes lo tienen de diferente manera. En el caso de México, en México más que desarrollo sostenible, se maneja como desarrollo sustentable, ¿sí? Es un aspecto que ha obtenido gran parte de relevancia, sobre todo en la cuestión actual, y de ahí la variabilidad de los nombres. Les digo los nombres por si en algún momento lo llegan a encontrar en alguna lectura, en algún material de apoyo y digan, ay, pero pues es que a mí me ha dicho que era sustentable y acá me aparece sostenible. No, tienen la misma tentativa, solamente es modificación de una parte gramática. Bueno, ¿qué es el desarrollo? Bueno, antes de entrar ahí, vamos a hacer una lluvia de ideas porque es muy importante. ¿Qué tenemos en la parte de desarrollo sustentable? ¿Qué entendemos? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando decimos desarrollo sustentable? ¿Qué es lo primero? Así en 1 o 2 palabras.
Pues sería que cuando yo tome algo, lo remunere de otra manera. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra cosa? Pues como lo dice Melanie, se llama Melanie, ¿verdad? Bueno, de la Maleni. compañera. No, Maleni. Es lo mismo. Bueno, como le dice la compañera, perdón, pues sí, efectivamente es como si, no sé, yo voy a lo mejor a poner una fábrica, ¿no? Pero tengo que talar árboles tal vez. Bueno, pues a lo mejor lo que voy a hacer es un plan de acción en donde yo voy a poner mi negocio, pero bueno, obviamente ese negocio tiene que ser sustentable, ¿no? De preferencia que ayude también al medio ambiente, o sea, que lo que vamos a hacer pues ayude también. Bueno, a la sociedad en general, pero que ayude. Pero pues también puedo hacer una campaña de reforestación, saben que pues quitamos tales cosas, pero vamos a plantar nuevas, etcétera, ¿no? Como lo dice, o sea, nos vamos a desarrollar pero de la mejor manera, no afectando tanto a nuestro planeta y haciendo las mejores cosas para el mismo. Muy bien, claro. Si nos damos cuenta cuando pensamos en desarrollo sostenible o sustentable, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos o lo primero que se nos viene a la cabeza? Efectivamente eso, o sea que sí podemos lucrar y lo hemos comentado en sesiones anteriores. ¿Qué es lo que se busca? Los recursos naturales fueron hechos para eso, precisamente para aprovecharlos, para usarlos, pero no para explotarlos de manera inconmensurada, que es lo que ha venido pasando y que por eso tenemos ese problema. Bueno. Cuando nosotros hablamos, por eso se habla, o en México por lo menos se habla de desarrollo sustentable y no desarrollo sostenible, porque técnicamente, en ciertas palabras, se dice que cuando nosotros hablamos de sustentable es por una cuestión de defensa, como bien lo acaban de comentar ustedes. Pero cuando se habla de sostenible, se dice que puede mantenerse por sí solo en el caso de vamos a pensar en un desarrollo económico. En este caso, cuando hablamos de desarrollo sustentable, y lo comentaban sus compañeros, tiene que ver con la parte de yo cómo aprovecho, pero el hecho de que yo me aproveche de los recursos, qué medidas o qué planes puedo utilizar para resarcir ese daño o para mitigarlo, o es más, en medida de lo posible, qué tanto yo puedo prevenir ese daño. Bueno. Cuando nosotros hablamos de el desarrollo, obviamente el desarrollo de manera general, el desarrollo del hombre, ¿no? De su entorno, y lo hablamos desde la manera sustentable o durable o sostenible, nos dice que es una evolución que permita satisfacer nuestras necesidades de nuestra generación actual, pero si algo caracteriza al desarrollo sustentable, es que esa satisfacción de mis necesidades de la generación actual no perjudique las de las futuras generaciones. Como bien comenta su compañero, a ver, si yo tengo una fábrica y yo me dedico a hacer muebles de cedro, de caoba, de lo que ustedes quieran, pero ¿qué hago? Ah, bueno, pues yo voy a hacer campañas de reforestación. ¿Para qué? Para que precisamente yo ahorita tenga una satisfacción, lucre, gane, pero que también en la siguiente generación que venga, ellos no se queden sin oxígeno, no se queden sin árboles, no se queden con un calentamiento global peor del que está. Entonces, ¿a qué se refiere ese desarrollo sostenible? Precisamente a eso, a satisfacernos, pero también cuidar para no perjudicar a las futuras generaciones. Este desarrollo sostenible o sustentable se basa en ciertos principios. Vamos a acabar de ver los principios y bueno, ya lo estaríamos platicando la siguiente clase, lo estaríamos remembrando. Los principios como tal tenemos dos principios que nos habla de la cuestión del desarrollo sostenible o sustentable. El primer principio que tenemos es un principio de equidad, una equidad que se llama intergeneracional. ¿Qué quiere decir? Pues dentro de las generaciones. ¿Qué quiere decir el principio de equidad intergeneracional? Nos quiere decir que tenemos que utilizar de manera equitativa nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque precisamente decimos, no solamente se trata de satisfacer nuestras necesidades de generación actual y que no nos importen todos los demás que vienen atrás de nosotros. No, porque al final de cuentas, bajo este rubro de yo querer generar un desarrollo sustentable,
Tengo que aprovecharlo ahorita, pero también tengo que cuidarlo para las futuras generaciones. A eso se refiere este principio de equidad intergeneracional. En este caso, cuando hablamos de la parte del principio del uso equitativo de los recursos, tiene como objetivo muy importante, que es la parte del segundo principio, que es precisamente la cuestión de la explotación, ¿sí? No hay ningún problema, yo puedo explotar y el hecho de que yo explote el recurso no quiere decir que no esté generando un desarrollo sustentable. No, claro que lo puedo hacer. Yo sin ningún problema puedo explotarlo. Sin embargo, la explotación tiene que tener ciertas características. Tengo que explotarlo de una manera prudente, tengo que explotarlo de una manera racional, apropiada y respetuosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pasa no solamente con la parte de la flora, también pasa con la parte de la fauna, ¿no? Decíamos, bueno, hay personas, por ejemplo, en las costas, que no lucran, ni siquiera lucran. Hay muchos de ellos que solamente utilizan a la pesca, por ejemplo, para subsistir, para sobrevivir, para alimentar a sus familias. Ah, bueno, ¿lo puedo hacer? ¿Puedo explotarlo? Claro que puedo explotarlo, pero tiene que ser de una manera racional, tiene que ser apropiada y tiene que ser respetuosa. Si a mí ya me dijeron que en este lado no se puede, o ya me dijeron que esta especie está en peligro de extinción, pues como para qué carambas voy y lo hago. Ah, bueno, pues precisamente tenemos que obedecer este principio. Pero es que así perfecto, claro que sí lo podemos hacer, pero resulta que las maneras pues son exacerbadas. Decíamos, ¿no? Ahí no es lo mismo que se case a un animal para comer, a que se case un animal por sus pieles para una venta o la venta de un animal exótico. Pues claro que no, ahí aparte de ser una parte de irrespeto a la vida de un ser vivo, estamos faltándole a la cuestión del ambiente, porque estamos rompiendo el equilibrio ecológico. ¿Qué pasa si hubiera más, vamos a pensar que más depredadores que presas? Sería un problema, porque entonces romperíamos una cadena alimenticia. Entonces, para evitar este desequilibrio, nuestro segundo principio nos dice, ok, una explotación, pero una explotación prudente, racional, apropiada y respetuosa. Esos son los dos principios que podemos nosotros rescatar en cuanto a la parte del desarrollo sustentable. Ahora, si queremos una definición, digamos que completa, ya explicamos los elementos de lo que implica un desarrollo sustentable, pero si queremos sintetizarlo en una definición, quedaría como les aparece en pantalla. Un desarrollo sustentable sería un proceso evaluable a través de criterios, a través de indicadores de carácter ambiental, de carácter económico, de carácter social, tiendan a mejorar la calidad de vida y la calidad de productividad de las personas. Pero se funden medidas apropiadas de preservación de equilibrio ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento de recursos, de manera que no se comprometa la satisfacción de estas mismas necesidades de las generaciones que vengan subsecuentes a nosotros, o sea, de las generaciones futuras. Esa sería nuestra definición en cuanto al desarrollo sustentable. Y si nos damos cuenta, bueno, pues encontramos todos los elementos que ya acabamos de platicar, ¿no? O sea, sí podemos mejorar nuestra vida, sí podemos producir, sí podemos explotar, siempre y cuando protejamos al medio ambiente, protejamos el equilibrio y no comprometamos a que estos satisfactores que yo tengo ahorita me los acabe y que más adelante pues ya no haya absolutamente nada pues para las generaciones que vengan. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta en cuanto a la parte de definición o a lo que nos referimos con un desarrollo sustentable? No, No, profesor. mis. ¿No? Bueno, vamos a buscar, ahorita les voy a decir para su cuestión de tarea, espérenme tantito. No, Sí, yo solamente quería preguntarle, no sé si adelante. ha visto que en algunas etiquetas hay unas siglas que creo que es ESR, que dice empresa socialmente responsable. Tenía entendido que son las empresas que hacen como tipo proyectos o maximizan su procedimiento en cuanto a contaminación, a proceso del agua, a, no sé, a empaquetar, pero con productos biodegradables.
Entonces solo ese iba a ayudar. Bueno, iba a ser mi comentario, pero preferí que terminara. Perfecto, no, muy bien, Maleni. Sí, efectivamente. Las CSRs fueron vamos a decirlo que un distintivo, porque obviamente para poderlo obtener tiene un costo y tiene una serie de requerimientos que tenemos que hacerlo. Algo muy importante, esta certificación que comenta su compañera de socialmente responsables, tiene que darse una auditoría, ¿no? Para que obviamente nos certifiquen. ¿Qué es lo que se nos certifica? Lo que se nos certifica verdaderamente son los procesos, ¿sí? ¿Qué quiere decir los procesos? Pues obviamente cómo generamos nuestro producto, cómo lo obtenemos, lo conservamos, lo procesamos, lo distribuimos, entre algunas otras muchas cosas. Es muy importante, claro que sí, porque estas empresas socialmente responsables, como su nombre lo dice, verdaderamente nos habla que son empresas que gestionan productos de la misma calidad, del mismo precio, pero que tienen una responsabilidad social por encima de lo que ya están entregando. Estas empresas, bueno, técnicamente se han dedicado a la innovación, a la situación tecnológica y demás, pues para evitar, para poder mitigar daños o para poder compensar. ¿Qué quiere decir? Que estas empresas socialmente responsables claramente sí dañan la cuestión ecológica, pero sin embargo tienen viabilidades alternas para poder, ¿qué? Pues retribuir, vamos a decirlo así, al medio ambiente por los daños que les han provocado, ¿no? Hay muchas, digamos que empresas que ya lo hacen. Volkswagen es una de ellas, Genoma Lab, L'Oreal, ¿cómo se llama? Hasta Cementos Cruz Azul ya son empresas que cuentan con este distintivo. Y obviamente pues lo han hecho y generan pues una confianza en cuanto a la parte del consumo. Y es bien interesante cómo las empresas de manera obligatoria o de manera voluntaria han tenido que entrar a estos procesos de protección al medio ambiente. Vamos a retomar el tema en la siguiente clase y nada más les iba a dejar tres conceptos. Van a buscar lo que es, porque a veces confundimos, lo que es la conservación, preservación y protección, ¿sí? Esos tres conceptos, por favor. ¿Los puedes repetir, por favor? Claro que sí. Sería preservación, conservación y protección. Los vamos a subir a la plataforma, Miss. Y ahorita mismo les aperturo su espacio, obviamente sería para entrega del día lunes que tenemos sesión para que los platiquemos. ¿Por qué estos? Nosotros los vamos a ver en conforme a lo que nos manda la ley. ¿Mande? Una disculpa, profesora. ¿Era preservación, conservación y cuál otro? Es que Protección. se cortó. Ok, muchas gracias. Sí. Vamos a ver estos porque son bien importantes, porque si ustedes los leen de manera corrida, dicen, caray, pues como que entre la protección, la conservación, la preservación me suenan como sinónimos. Sin en cambio, nuestra ley es bien específica en hacernos la diferenciación. Entonces, ahorita para que traigan una idea previa y obviamente con su investigación y lo que aclaremos acá para que nos quede completamente claro, ¿sí? Bueno. Les voy a hacer su pase de lista de manera rápida, porque estamos a 4 minutos de terminar sesión. Caro de Jesús, Jessica Lorena. Carrillo Salmerón Ángeles Michel. Presente. Castolo López Carla. Presente. Fernández Cuauhtencos Daniela. No está Daniela, ¿verdad? González López Maleni. Presente. Ok, López Sánchez Clara. Presente. Lozano Ramírez Jonathan. Jonathan. Ya lo vi. Ya lo vi, pero no sé si nos sirva su micrófono. Muñoz López, Brian Aurelio. Ya andamos, profa, presente. Ok, Suárez Fuentes Aranza del Carmen. Aranza, no está Aranza, ¿verdad? Vara Camacho Edgar Yair. Presente. Perfecto. Y Velázquez Galicia Jessica Gailet. Presente. Perfecto. Bueno. Entonces con eso ya estoy haciendo su pase de lista. Si no tienen dudas o si no tienen preguntas, pues ya nos estaríamos escuchando el día lunes. Dígame, Jessica.
Profesora, una disculpa, es que no prendía mi micrófono. No te preocupes, Jessica, sí te puse asistencia. Bueno, entonces si no tenemos ya dudas o preguntas, nos estaríamos entonces escuchando el siguiente lunes. Ahorita les hago la apertura para sus conceptos y ya los platicaríamos el siguiente lunes. Pues cuídense mucho y que tengan bonito día. Gracias. Claro, profesora, Miss, hasta igualmente, cuídense mucho. luego. Gracias, Gracias profe, a ustedes. igualmente. Bye, Gracias, bye. profesor, hasta luego. Adiós, hasta luego. Dígame, Michelle. En la presentación que ahorita nos proyectó no la ha subido, ¿verdad? En su plataforma. No se las subo, ya nada más las platicamos así conforme vayamos viendo los temas. Gracias, profa. Sí, de nada, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias a ti, hasta luego, Brian.